Hola, ahora sí. Va, Ay, perdón, Arnoldo, perdón. qué frustración. No pensé que lo fuéramos a lograr. Yo pensé también que no. Muchas gracias por paciencia. No, no te preocupes, al contrario, gracias a ti. Qué honor tener una persona como usted. Qué honor. El mío, Gabriel, muchas gracias. Nosotros acá de Brasil, yo estuve hablando con usted minutos antes, somos completamente enamorados por todo el trabajo de Chespirito y quando conhecimos, não tinha internet, então não tínhamos muito conhecimento das coisas. E tu trabalho de Moisés Soares, de Anabel Gutierrez, nos encantava, era tudo muito novo, porque o programa Chespirito, quando chegou em Brasil, foi por os anos 2000, e durante muito tempo tinha solo Chavo e Chapulín, então foi muito novo, foi no sé qué decir, pero primero quiero te agradecer mucho por tu participación acá y quería que te presentaste, que dijera un poco sobre usted. Bueno, pues hola, mi nombre es Arnoldo Picasso. Eh, Me siento muy halagado de estar en esta entrevista en Brasil, que se ve que Chespirito sigue siendo una figura muy importante en el espectáculo brasileño. Eh, Fue precisamente con él con quien yo empecé a trabajar cuando recién egresé de la Escuela de Actuación en Televisa. Y estuve trabajando algunos años con él, cosa que me llena de orgullo, fue muy divertido, fue una gran lección de vida, como cualquier trabajo y proyecto siempre te deja enseñanzas importantes y creo que él es una de las personas que más influyeron en mis principios, en mi carrera como actor. Y no sabía que Chespirito llegó a Brasil tan tarde, hasta el 2000. Primero se llegó, el éxito, gran éxito, fue 89, tarde también, pero el Ajá. programa Chespirito solo en los años 2000. Antes se llegó solo Chavo y Chapulín y pocos Ah, capítulos. Y solo después se llegó el programa Chespirito. ¿Y usted cuando fue a trabajar con él, ya conocía el trabajo? ¿Era fanático o no? ¿Cómo hombre, era tu relación con las series? por supuesto que sí. Yo desde que empezó a salir al aire, desde que era niño, no me perdía sus programas, lo seguía y era su fan perdido y soñaba con Chespirito y actuaba los personajes de Chespirito y hacía todas esas cosas de niño. Y luego dejé mi ciudad natal, que es Aguascalientes, y vine a vivir a la Ciudad de México Ajá. y entré a estudiar actuación a la Escuela de Actuación de Televisa. Y ahí estudiando conocí bueno, estuve trabajando en la empresa, estudiando en la empresa, ahí tuve la oportunidad de conocer a Chespirito y al poco tiempo de terminar mis estudios, pues me invitaron a formar parte del elenco del programa. No me lo podía creer. Eh, Resulta para entonces que yo ya era muy amigo de Paulina, la hija menor Ah, sí. de Antes Chespirito. de ser parte del Sí, programa. nos conocimos estando en el CEA e inmediatamente nos hicimos grandes amigos. Yo no sabía ni quién era. Hasta tiempo después supe de quién se trataba. En fin, éramos amigos, así que cuando terminamos de estudiar, pues empezamos a trabajar con Chespirito y fue muy divertido, lo pasamos muy bien. Y desde de niño quisiera ser actor. ¿Cómo se descubrió? Porque usted también se formó por diseño gráfico, ¿verdad? Sí, 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 mira, yo de niño quería tomar clases de actuación, pero ya tomaba clases de pintura y ya era scout y mis papás me dijeron, a ver, basta, es demasiado además de la escuela, así que elige una cosa y me quedé con la pintura y con ser scout. Este, pero cuando entré bueno, en los scouts habían actividades teatrales, representábamos escenas, representábamos chistes y yo ahí, bueno, lo pasaba muy bien. Luego estudié teatro en la secundaria, luego en prepa
hice audición para pertenecer a un grupo teatral de la Universidad de Aguascalientes y ahí es donde hice mis pininos. Fue la primera vez que me presenté en teatro y ahí dije, creo que esto me encanta. Eh, bueno, pero después de terminar la preparatoria estudié diseño gráfico. No sé cómo sean las cosas en Brasil, pero acá en México mis padres no estaban muy encantados de saber que su hijo quería ser actor. Así que antes tenía que estudiar una cosa seria y eso fue diseño gráfico y en cuanto terminé, pues me vine para acá, para México. Aham. Vou traduzir um pouco para nossos amigos de Brasil. Então, se você está chegando aqui agora na nossa live, nós estamos com Arnoldo Picasso. Ele integrou o elenco do programa Chespirito nos anos 90. Ele fez o Soldado Melquíades lá no Dom Caveira. Ele era par constante ali da Paulina Gomes. Fez o Marco Antônio ali na sketch de Cleópatra e Júlio César. E está contando para a gente ali um pouco do início da sua carreira. Ele é da cidade de Águas Calientes, no México, sempre quis ser ator, mas com a profissão de ator né, arriscado, os pais dele acharam ali que era um pouco arriscado, e ele precisava primeiro de uma profissão séria, precisava se formar, então ele começou com design. Depois ele foi aí para a cidade do México, onde ele estudou para ser ator, conheceu Paulina Fernandes sem saber quem era ela, depois viu que ela era filha do Chespirito, e assim ele entrou para o programa. Arnoldo, e como foi tu inicio en programa Chespirito? ¿Quién te presentó? ¿Cómo se llegó a ser parte? Y si te recuerdas, ¿cómo fue la primera grabación y tu primer encuentro con Chespirito? Bueno, estábamos tal vez ya hacia el último año de estudios en la escuela cuando en una ocasión íbamos Paulina y yo caminando por uno de los pasillos de Televisa y nos encontramos a su padre y a Florinda. Entonces Paulina nos presentó y le dijo, mira, él es mi amigo Arnoldo del que te he estado hablando. Bueno, pues mucho gusto, bla, bla. A ver si ahora que terminen empiezan a trabajar con nosotros, nos dijo. Bueno, terminamos de estudiar y bueno, estando en la escuela ahí mismo en la empresa, pues tenías acceso a oficinas y sabías dónde estaban las oficinas de los productores. Y yo ya conocía a la gerente de producción, de la producción de Chespirito, y un día me la encontré en el pasillo y me dijo, oye, ya vas a empezar a trabajar con nosotros, ven a la oficina para que te demos un libreto y sepas lo que vas a hacer. Y bueno, muy contento fui y ese fue la primera noticia de que iba a trabajar con ellos. Luego entrar al foro y estar ahí con todo el elenco, ya no de Chespirito, pero de los programas que hubo después. Y fue maravilloso, no podía creer yo que estuviera con toda esa gente. ¿Y cómo describas tu transición de la actuación de teatro de Aguas Calientes a mudarte para México para conquistar este sueño? Porque yo creo que es muy diferente, es tiene que tener mucha gana para conquistar eso, porque es muy distinto. Sí, vivir siempre en el interior de la República es una gran diferencia comparado con la Ciudad de México, que es enorme y que es otra versión de la vida. Fue difícil, pero bueno, de joven como que no dimensionas muy bien las cosas y piensas que todo va a ser muy fácil y lo haces. Y así fue. Vine temprano, estando muy joven y decidí entrar a estudiar y no sabía nada, no sabía qué iba a pasar con mi vida, pero bueno, yo estaba haciendo lo que quería hacer, que eso era lo importante. Para traduzir um pouco para nossos amigos de Brasil, eu perguntei para o Arnoldo como que ele chegou no programa Chespirito, né? Ele comentou que ele era amigo da Paulina, estavam caminhando pela Televisa, ela apresentou o Chespirito, apresentou a Florinda, e aí ele conseguiu, né, esse primeiro papel. E eu perguntei para ele também porque ele vem de uma cidade do interior chamada Águas Calientes, queria ser ator já, e é uma cidade do interior, então é muito diferente da cidade do México. É como se você saísse do interior de São Paulo para grande São Paulo. É um mundo novo, né? E ele comentou que por ser jovem, né, o pensamento, tudo é muito diferente. Então ele foi aí arriscando, né? Foi tentando. Arnoldo, e sobre tus primeiros trabalhos em Televisa, com telenovelas, teleteatros, como foi? Mayormente, bueno, formé parte
parte primero estable del elenco de Chespirito, lo cual eso fue un primer gran golpe de suerte. Luego empecé a tener participaciones en varias novelas en Televisa. No recuerdo los nombres, es que hace tanto tiempo ya, pero hice algunas novelas, creo que Madres Egoístas, creo que, no recuerdo, la gran primera novela donde tuve un personaje que podía jugar bastante con uno de los protagonistas fue Muchachitas, que no sé si habrá llegado a Brasil, pero acá en México fue un gran éxito. Recuerdo esos tiempos donde yo grababa tanto la novela como el programa de Chespirito. Luego, al poco tiempo de estar grabando esto, apareció la modalidad de los teleteatros. Ajá. Y recuerdo haber hecho varios teleteatros, la mayoría también con la producción de Roberto Gómez Bolaños. Es que en realidad Roberto Gómez Bolaños fue para mí como el padrino del comienzo de mi carrera. ¿Y te recuerdas cómo fue tu primera grabación? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarla? Llegué hecho un puño de nervios porque era mi primer trabajo. Yo sabía que era joven, inexperto, que me faltaba un mundo por conocer, que realmente no sabía nada. Este, que acababa de salir a una escuela, pero salir de una escuela no es suficiente. Así que llegué muy nervioso y y me encontré con la gente del staff, la producción, todos la mar de amables, pero cuando llegué con Chespirito fue tan cálido, tan amable, tan simpático, que me sentí inmediatamente relajado. Lo mismo con Florinda. Ajá. Los dos fueron muy generosos en su trato conmigo y recuerdo haber entrado al foro helado, enorme, donde yo estaba con los ojos más abiertos que dos platos intentando marcar naturalidad, ¿no? Como que no se notara que estaba muy nervioso. No sé si el primer programa fue un Caquitos o unos chifladitos, no recuerdo. Pero bueno, ese día, y recuerdo la silla de director de Chespirito ahí en el foro con su nombre. Y el elenco, y los vestuarios y el maquillaje y la vida vertiginosa de grabaciones en el foro fue maravilloso. Yo no sé muy bien porque, por ejemplo, a veces grabo una cosa y después otra va al aire primero, pero yo creo que el primer episodio que tiene tu participación fue uno que es sobre un príncipe que quiere conocer la ciudad. Se sale de tu castillo y usted hacía parte de tres terribles personas que se hacían, que quebraban todo. ¿Te recuerdas de esto, de esta historia? No, absolutamente olvidado. Voy a caminar después para usted esto. No me recuerdo ahora, Sastrecillo Valiente. ¿No te recuerdas de esta historia? El título me suena muchísimo, estoy seguro haberlo visto como el título de algún Sí, libreto. Sí, por supuesto, ahora que lo dices, el sastrecillo valiente fue una versión del que mataba tres eh, moscas de un solo eso. golpe. Pero Eso. pero creo que recuerdo más mi primer día en kinder que esto de lo que me estás hablando. Era una versión eh, que Florinda era era, no, Florinda hacía una niña que era pobre Ujú. y María Antonieta era la reina, Rubén Aguirre era como un ministro. Voy a ver si consigo colocar un poquito para ver si te recuerdas de este A episodio. ver, Voy a ver si lo tengo ahora. Sastrecillo Valiente. es que ya pasaron 30 años, Gabriel. Sí, sí, hace mucho tiempo. Y es así, para mí es como fuera ayer, porque estoy siempre asistiendo los episodios, pero para que lo haces hace muy tiempo. Ya, a ver. ¿Quién, quién hacía con usted? Yo creo que estas tres personas era Horacio Ujú. Gómez y David Orsi. Ustedes hacían, deja ver, yo tengo una imagen de los tres. Esta era
una imagen de los tres personajes. ¿Te recuerdas? Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Sí. Este Juan era el príncipe. Voy a ver si encuentro la cena que Florinda crees que creo que mató tres moscas, pero las personas del pueblo creen que la verdad se derrotó los terribles. Ah, no sé si en este episodio aquí los personajes ya estaban lá. Creo que estás para Ah, qué divertido. acá. Edgar Vivar era el gigante. El ogro. Eso, hace mucho tiempo, pero voy a ver si yo tengo. Yo creo que el otro episodio, pero esto es la parte final. Voy a ver si en el otro episodio tiene la escena que se llega, los tres. Ramiro Orsi y Horacio Gómez Bolaños eran sus compañeros terribles. Ah, sí, ahora sí yo encontré el momento que llega a los tres. Es ¿Eh? por acá. Acá. En esta escena, ¿te recuerdas? Sí, 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 lo estoy recordando. Yo hice eso. Yo soy ese. Sí, Ah, me acuerdo de esta pieza que traía encima, una especie de chaleco. Ramiro Ahora lo... Orsi y ahora, ah, usted. ¿Qué recuerdos de este sketch? Qué cosa maravillosa. Lo tenía absolutamente olvidado. Muy jovencito. Creo que tenía 24 años, 23. O sea, hace 30 y... Inmediatamente fue una inclusión natural. Los compañeros de don Roberto, bueno, habían sido amigos y compañeros de él desde toda la vida cuando llevaban haciendo ese programa. O sea que para cuando Paulina y yo llegamos al elenco, Paulina, bueno, era la ya muy conocida hija de Roberto, que todos habían conocido desde niña, desde adolescente, y yo era el famoso gran amigo de Paulina. Así es que todos tuvieron una actitud muy cariñosa, nos dieron la bienvenida, siempre hubo palabras de aliento, de amabilidad, consejos para la cámara, para esto, para aquello, y bueno, pues en esos momentos no haces más que agradecer y aprender lo que te están enseñando los otros. Sí, fue, fue muy agradable. E eu vou traduzir para nossos amigos. Eu acredito que o espanhol é muito próximo do português, o pessoal deve estar compreendendo bem. Mas eu mostrei aqui para o Arnoldo a primeira aparição dele no programa X-Espírito. Não sei se foi a primeira gravação dele, mas foi a primeira aparição dele no programa X-Espírito, que foi aí na sketch do Príncipe Mendigo, né? É uma releitura de O Alfaiatezinho Valente, onde ele fez parte aí do. Ele era um dos três demônios. Era ele, Ramiro Orsi e Horácio Gomes Bolanhos, que é o intérprete do Godines. Perguntei para ele, né, como que era essa relação, né, tá junto com o Mário das Neves, o Benaguiri, e dizer ele que era muito, muito boa, todos eram muito generosos, né, davam muita atenção. Arnoldo, e fora Paulina, que já era sua amiga, com quem tinham uma melhor relação dos outros atores? Que te recuerdas de uma história, de algo? Bueno, en realidad con quien más rápido conecté fue con don Ah, Roberto, porque ah, aún a pesar que todos fueron muy amables y simpáticos siempre desde el principio, cariñosos incluso, bueno, don Roberto tenía una calidad particular personal. Era un hombre muy cálido, muy discreto, humilde, nada pretencioso. Lo hacía divirtiéndose. No, no había un sentido de deber en lo que él hacía. Y siempre fue un hombre así, con un trato muy generoso a los demás, muy gentil. Y conmigo lo fue, así es que yo inmediatamente me le pegué y estaba muy cerca de él cuando estaba en escena o cuando nos dirigía.
Era tan simpático que era muy agradable estar con él, si no frente a la cámara, a un lado de él, detrás de la cámara, aprendiendo todo lo que podía aprender. Y es cierto que Chespirito era muy perfeccionista. No, él tenía una visión muy profesional de hacer las cosas así asado. La que era perfeccionista era Florinda. Así. Florinda era muy meticulosa con el producto que se estaba haciendo. Florinda tenía la capacidad de estar en todo al mismo tiempo: iluminación, vestuario, guión, interpretación, cámaras. Parecía estar conectada a todo el set. Y lo que no marchaba bien, ella lo percibía inmediatamente y ella era la que corregía ese error o daba consejos o daba órdenes dependiendo de la situación. Ella era mucho más celosa de esas cosas que don Roberto. Chévere. No sabía tanto de eso. Yo ya escuché algunas cosas que era muy rígida, que se hacía casi la dirección de los sketches también, ¿verdad? Sí, a mí me parece eso, que eso es maravilloso, ¿no? Que haya un rigor y que haya un cuidado y Sí, que sí. cuando una persona pone ese nivel de atención a que las cosas salgan bien, en realidad lo único que tienes que hacer es aprender, ¿no? A no dar por hecho nada, a poner atención, a preparar bien las cosas, a buscar la excelencia todo el tiempo. Y eso lo aprendí de Florinda también. Y te recuerdas de un programa, hay un programa de Chespirito que yo creo que no tuvo repeticiones en la televisión, que se llamaba Con humor al estilo Chespirito. ¿Te recuerdas de este programa? ¿Se hizo parte de él? No ¿No te recuerdas? tengo idea de lo que estás hablando. Fue el casi mismo tiempo que Chespirito, creo que fue en 94. Algunas sketches eran de este programa y después fueron para Chespirito. Por ejemplo, Don Calavera era de Con Humor Ok, y después fue para Chespirito. Tenía otras sketches, pero unas después fueron para este programa. Chespirito, por ejemplo, hacía un personaje llamado Felipe y Edgar Vivar se hacía un nuevo presentador increíble, pero 100%. También era de Con Humor. ¿Te recuerdas de este sketch o no? creo que no, pero ya creo recordar la razón por la cual puedo no estar recordando todo esto. Y es que ah, muchos años viví sin televisión, muchos, ¿Verdad? ¿Por qué? muchos años. Creo que tengo televisión hace relativamente poco tiempo. La ¿Pero tuve por qué, Arnoldo? y mira, no sé, nunca me llamó mucho la atención. O supongo que en esas juventudes Ajá. uno está apasionado por un sueño y yo creo que lo mío era actuar y entonces más bien iba al cine, iba al teatro, Ajá. leía, iba al museo y como que seguramente la televisión la consideraba nociva para mi formación artística. Ya sabes, eres un poco extremista cuando eres joven. Por eso no tuve televisión tanto tiempo. Acá en Brasil hay un poco de, no sé cómo voy a decir, por ejemplo, las telenovelas acá en Brasil son muy famosas, pero hay personas también que no le gustan de las telenovelas. Hay un poco de eso acá en Brasil, de esta forma. Sí, sí, yo creo que la televisión está muy bien, pero como todo en la vida hay que aprender a dosificarlo, Sí, ¿no? sí. O sea, demasiada televisión, demasiados portables, demasiadas computadoras nos excluyen de lo que realmente importa y lo que Sí, realmente importa está afuera de los aparatos, sí, sí. no en los Sí. aparatos. Y, y sí, yo hasta la fecha tengo muy medido mis tiempos de convivencia con los aparatos. Procuro. Y usted ya sabías cuánto Brasil amaba el programa Chespirito. No, no, hasta que una vez fui a Brasil, hubo un festival en la ciudad de Londina, Londina. Creo Ajá. que corría el año 2008 cuando fui a Brasil, a la ciudad de Londina.
Y ahí fue cuando me enteré de lo importante que había sido o era Chespirito en Brasil. Y yo no lo podía creer, porque llegué a Brasil y de pronto, de ser un ciudadano común y corriente, cualquier otra persona común, de pronto la gente me veía de una manera que yo me sentía Mick Jagger y decía, y eso que yo no soy Chespirito, ni Florinda, ni María Antonieta, ni ninguno de ellos, simplemente soy un actor invitado y causa tanto revuelo, qué barbaridad. Ahí me di cuenta del ídolo que es Don Roberto. Sí. Acá en Brasil, hace 40 años que las series llegaron acá. Está tendo uma exposição muito grande em homenagem a Chespirito Ah, também. Com uma vecindade e todo. Hicieron el restaurante de Doña Florinda, la escuelita. Estás muy hermoso. Voy a te mandar, después, yo no me recuerdo ahora cómo se llama en español este día de semana. Saturday en inglés. sábado. Sábado, eso. ¿Es sábado en español? Ah, en Sábado. Brasil también, en portugués también sábado. Ah, luego, las lenguas romances son tan cercanas unas de otras que siempre hay manera de irse medio entendiendo, Yo ¿no? voy sábado. Es muy lejano de mi ciudad, pero yo creo que es unas 10 horas de viaje, pero yo voy a conocer esta exposición porque estás muy hermoso, estás muy bonito, estás muy bonito. Voy a encaminar fotos después. Sí, estaré esperándolas. ¿En qué ciudad vives tú? Yo vivo en una ciudad que se llama Uba. Ubá y se fica en Minas Gerais. Y es muy lejano de las ciudades grandes también. Es Ah, como aguas ok. calientes. Una ciudad perdida en medio de la nada. Eso. Que en su caso, en Brasil, perdido en medio de la nada, es en medio de la inmensidad, porque Brasil es más grande, Sí, es muy grande. es enorme, es Sí, enorme. Qué sí. maravilla, qué maravilla. Hay una pregunta de un seguidor que pregunta si usted tiene la época, tiene recordación de por qué el programa Chespirito se llegó al fin. ¿El programa Chespirito qué? Acabó. ¿Por qué acabó? Si te recuerdas. Eh, bueno, no lo tengo muy claro y no quisiera inventar historias, pero creo que don Roberto se cansó. Creo que Ajá. llegó un momento en que dijo, ya basta, ya hice lo que tenía que hacer, ya pasó a otro ciclo de vida y se retiró a escribir y a disfrutar de la vida. Creo que esa fue la razón por la que terminó de producirse su programa. ¿Y, Así pasa. y usted cómo ficó cuando tuvo esta noticia? Pues claro que fue muy triste porque era el fin de toda una época en la televisión mexicana, era el fin Ajá. de estar conviviendo con una persona tan importante, era el fin del aprendizaje, de la diversión, era el fin de algo muy, muy grande y bueno, todo final es triste. Sí. Para mí no fue agradable, pero bueno, finalmente me quedaba con el enorme gusto de haber formado parte de su elenco y de estar dentro de su gente cercana. Y bueno, y como siempre, era un entrenamiento para lo que iba a hacer después mi vida. Ya sabrás que como actor tienes trabajo por temporadas. Tienes un Sí. temporada y luego vuelves a estar desempleado, sucediendo. Y, y usted es de Aguascalientes, fue para Ciudad de México, pero también tuvo una oportunidad para estar en Nueva York. ¿Cómo fue? ¿Fue para estudiar? ¿Fue para trabajar? ¿Cómo fue eso? Fue maravilloso. Fíjate que ya había dejado yo de trabajar para Chespirito. Eh, Me mantuve en contacto, no solo en contacto, sino me mantuve dentro de la escuela de Televisa, del Centro de Educación Artística, porque cuando terminé de mis estudios, mi maestra de actuación me propuso ser su asistente. Estuve siendo su asistente durante 4 años y conseguí una beca para ir a estudiar a Nueva York en el Strasberg. Así que hice los trámites necesarios
y estuve en Estados Unidos estudiando en el Strasberg en el año 95 y parte del 96. Fui muy afortunado porque fue una beca que había donado Anna Strasberg, la viuda de Lee Strasberg, y yo, como era actor exclusivo de Televisa, logré y negocié que me mantuvieran este contrato mientras yo estudiaba en Nueva York. Y mi estancia en Nueva York fue una de las experiencias más maravillosas y divertidas y exuberantes y alentadoras que he tenido en mi vida. Fue muy lindo, sí. ¿Y cómo fue el proceso de regresar a México después de toda esta experiencia y compartir tus conocimientos con tus colegas de trabajo, con Televisa? ¿Cómo fue? Sí, fue muy enriquecedor porque eh, entre lo que yo había aprendido en la escuela y lo que aprendí en Nueva York, encontré una mezcla, una manera, si no por completo diferente, una manera más relajada y divertida de abordar la actuación. Mi experiencia en Nueva York fue iluminadora en el sentido en que enriquecía más mi visión de lo que demanda la ficción y cómo el sentido lúdico es muy importante. Así que cuando yo llegué aquí, además de impartir el curso tal cual como yo lo había aprendido allá en Nueva York, también empecé acá yo a hacer mis experimentos entre lo que yo había aprendido en la escuela antes de irme a Nueva York y lo que habría aprendido después en Nueva York. Y creo que mis alumnos, creo que se divertían. ¿Tú crees que se cambió el enfoque de perspectiva de vida también? Porque es muy distinto. Usted salió de una ciudad muy, muy pequeña, muy diferente. ¿Cómo es todo esto? Es alcanzar un éxito, porque estuvo en un programa muy grande, una oportunidades muy buenas. ¿Cómo usted, cómo voy a decir, cómo ves esto? ¿Cómo se siente? Bueno, para mí, cuando yo ya estaba en Nueva York, no podía creer lo que había hecho de mí, porque efectivamente salir de Aguascalientes, una ciudad pequeña, la que quiero mucho, donde la visión del mundo es, vamos, naturalmente reducida, ni siquiera sospechas lo que hay allá afuera. Ya el paso a México fue impresionante y fue un reto y fue alentador al mismo tiempo, ante la gran riqueza en todos los sentidos que existe en la Ciudad de México. Pero cuando llegué a Nueva York, mis expectativas se rebasaron por completo. Era la primera vez que yo salía del país, era la primera vez que yo estaba en el extranjero. Sentí terror, sentí pánico, porque yo llegué a Estados Unidos estando seguro de que hablaba muy bien inglés, había estudiado y aprendido inglés desde joven en la escuela, luego antes de irme a Nueva York tomé cursos para practicarlo, pero en cuanto llegué al aeropuerto, a aduanas, y un oficial me recibe y me dice, ¿qué? Dice, ¿qué dice? Dios mío, entré en pánico, no entiendo nada de inglés, no entiendo. Y no entendí durante 2 o 3 semanas, estaba paralizado en Nueva York, una ciudad enorme, multicultural, donde hay tantos estímulos, colores, olores, texturas, lugares, iluminaciones, y yo sin entender ni good morning en inglés. Terrible, estaba espantado, espantado, me sentía que los edificios me querían devorar, me sentí transparente. Recuerdo que caminaba mucho, todos los días salía y caminaba y caminaba y caminaba intentando incorporar esa ciudad tan vertiginosa. Llegaba a casa agotado, pero al mismo tiempo fascinado. Era una mezcla increíble entre miedo, fascinación, curiosidad, deseo. Eh, vaya, me vuelvo a emocionar de pensar en esas cosas. Pero portugués usted habla muy bien. ¿Quieres escuchar hablando en portugués? Yo tengo un registro de su personaje, un sketch de con Chespirito con Paulina Gómez también. No sé si te Ajá. recuerdas, tenía un personaje que se llamaba El Cidadano Gómez. Este personaje Chespirito hizo en los años 70 y después de muchos años regresó a ser él
y tenía un sketch en que usted hacía pareja con Paulina Gómez, así como en muchas, y una, ¿cómo voy a decir? Una cigana que hace adivinanzas, dijo para ella para se acabar con relacionamiento con su novio. Voy a colocar un poquito para usted escuchar hablando en portugués también. ¿Se te recuerdas de este sketch? Querida! Meu amor! Ai, que surpresa boa! Quando você chegou? Não faz meia hora. Mas eu posso te dizer uma coisa sem que você fique triste? Que coisa? É que você tá enfiando uma agulha no meu pescoço. Ai, desculpa. Não foi nada. Não liga pra isso não. A culpa é minha por ter uma noiva que trabalha como costureira. Escuta, eu posso dizer uma coisa sem que você fique triste? Que coisa? Não sou mais sua noiva. O que disse? Não é por falta de amor, pode acreditar. Ao contrário, eu te amo muito, mas estou fazendo isso pelo nosso bem. Eu não tô entendendo. É que você é peixes. Eu sou o quê? Você nasceu sob o signo de peixes. É mesmo. É verdade, mas o que é que isso tem a ver? É que eu sou virgem. Era virgem. Eu Lembra quero daquela dizer que nasci sob o signo de virgem. E acontece que peixes e virgem são incompatíveis. Você não... ¿Te recuerdas de este sketch, de esta historia? Lo recuerdo perfectamente, sí, 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 sí. Me acuerdo muy bien de ese llamado ese día, Paulina y yo muertos de risa, divertidísimos. Creo que nos llamó la atención don Roberto ese día porque andábamos muy festivos y muy jijiji y en algún momento dijo, bueno, ya, es en serio, vamos a trabajar. Y nosotros que somos fanáticos sentimos que hay mucha, no sé cómo decir en español, pero mucha química entre usted y Paulina. Hay una relación porque fueron parejas muchas veces. Usted también ha hecho pareja con María Antonieta, pero con Paulina era algo mayor. Se sentíamos que se tenía esta química. No sé cómo traducir. Bueno, absolutamente, porque Paulina y yo nos hicimos íntimos amigos en el momento en que nos vimos. Es una historia muy curiosa. El primer día de clases en el Centro de Educación Artística, estábamos en el restaurante haciendo una bola de compañeros, platicando horarios, maestros, y ahí la vi y me pareció muy simpática y contaba chistes y nos moríamos de la risa y ahí me encantó. Yo hice alguna otra cosa que yo también le caía muy bien y durante toda la escuela fomentamos una amistad muy, muy íntima, muy, muy linda. Entonces, para cuando empezamos a grabar con don Roberto, bueno, ya éramos una amistad que trascendió durante muchísimos años. Entonces, nos conocíamos muy bien, compartíamos muchas cosas, nos íbamos de fiesta juntos. Pues sí, había una gran simpatía entre los dos. Vou traduzir um pouco para nossos amigos. Eu mostrei para o Arnoldo uma cena dele com a Paulina e com o X-Espírito. Comentei com ele, né, que aqui no Brasil a gente sente que há uma química muito presente ali entre o Arnoldo e a Paulina. Ele disse que desde o começo, quando eles foram estudar, né, teatro ali na Televisa, eles já tiveram mesmo essa química, esse carinho, essa amizade. Ele recordou que quando ele foi, né, naquele episódio com a Paulina, o Roberto chegou até a chamar a atenção dos dois, estavam rindo, brincando muito. Falou, agora é hora de trabalhar. Arnoldo, y yo tengo una escena también que quería compartir porque es con Chespirito, que es que usted quisiera a comprar una casa y se fue a la casa de los chifladitos. Pero, pero el personaje de Chespirito se creía que se fuera un perro. Un perro. No sé si te recuerdas de esta Sí, cómo no. Sí. Voy a ver si consigo poner el audio porque yo lo quité. Ahora sí. Boa tarde. Eu disse boa tarde. Suponho que você também está interessado em comprar a casa que foi anunciada no jornal.
Mas eu digo uma coisa. Eu cheguei primeiro e não vou permitir que nada dê errado. Era só essa que me faltava. Além do mais, eu já consegui fechar por um valor baratíssimo e não vou perder isso por nada. Bem, voltando à nossa conversa, o que me agradou em você... Nossa, ele também voltou. Desculpe-me, senhor, mas eu não vou mais poder vender a casa. Como não vai poder? Nós já tínhamos fechado. Eu sei, mas se eu vender a casa para você, onde é que vai viver esse pobre infeliz? Y estas, ¿y cómo era el ritmo de grabación? ¿Tenía punto electrónico? ¿Era decorando? ¿Tenía que saber cómo era eso? ¿Cómo era el proceso de grabación del programa Chespirito? Era de memoria. Memoria. No teníamos apuntador. Para las novelas sí que se usaba apuntador, pero en el programa de Chespirito lo memorizaba. Sí, así funcionaba. Y recuerdo que ese capítulo particularmente tuvimos que hacer algunas tomas porque me ganaba la risa. Cuando él se sube al sofá y me da la patita, yo ahí en la primera toma solté la carcajada y le decía, es que, don Roberto, ¿cómo le hago para que no me gane la risa? Decía, pues nada, aguántate. Y lo hicimos una y otra vez y creo que esa escena me costó un poco de trabajo contener la risa y se hicieron varias tomas porque yo no podía. Sí. Y usted sigue haciendo muchas cosas, muchas series, trabajos, cines. ¿Cómo es su trabajo hoy? ¿Hay alguna comparación de lo que hacía el Chespirito y lo que hace hoy? ¿Cómo es su trabajo? Bueno, mi trabajo no es el resultado de un diseño de una carrera. No es que yo hubiera decidido voy a hacer esto y aquí y aquí y allí y allá. He tenido una dirección clara de hacia dónde quiero moverme y la suerte y el destino. Nunca volví a hacer un programa del estilo de Chespirito porque no tuve la oportunidad. Empecé a hacer mucho teatro. Eso fue mayormente mi interés y estuve haciendo teatro durante mucho tiempo, exclusivamente teatro. La primera adultez. Recuerdo que me dedicaba al teatro y hacía publicidad para tener dinero y seguir trabajando haciendo teatro. Y luego regresé a la televisión y ahí empecé a tener participación en algunas producciones que con el paso del tiempo se han ido haciendo más importantes. Y actualmente estoy por empezar a grabar la tercera temporada de una serie que estamos haciendo acá en México para TV Azteca. Es una serie de policías, de detectives, de buenos asesinos y malos. Y ahora en febrero empezamos a grabar. Pero entonces mi carrera ha estado llena de muchas experiencias en el teatro, experiencias en el cine, que he tenido algunas películas, tengo algunas películas en mi haber, y sobre todo televisión. O sea que ha sido un poco tener claro hacia dónde moverme e ir improvisando, e ir buscando este interés, luego este otro, una oferta de trabajo por aquí, otra por allá. Cuando tienes un trabajo, luego suele ser el principio de otro porque conoces a otras personas o te conocen. Y bueno, el tiempo va haciendo lo suyo. ¿Y cómo te has adaptado a cambios a lo largo de los años? ¿Cómo es la industria hoy? ¿Cómo usted ve eso? Porque, por ejemplo, acá en Brasil, en el último año, se discute mucho sobre la inteligencia artificial. Los dobladores, por ejemplo, están luchando para que eso no quite su trabajo, porque la arte necesita ser hecha por personas. ¿Cómo usted ve eso? El cambio de la industria, todo es diferente. ¿Cómo es esto para ti? Bueno, por un lado, como en cualquier profesión,
tienes que estar seguro de querer y de disfrutar lo que elegiste hacer, porque si no, los obstáculos que se van presentando se vuelven insalvables. Desde el momento en que uno se dedica a hacer lo que a uno le hace ilusión, bueno, ya buena parte de eso está logrado. Es verdad que con la intermitencia de los trabajos, con esta cosa de que tienes trabajo una temporada y luego no, y luego sí, luego no, y luego sí, luego no, pues hay que desarrollar una tolerancia muy grande, ¿no? Tener muy claro lo que te gusta y saber defenderlo hasta el final, con todas las consecuencias que haya, ¿no? Eh, Económicamente, emocionalmente, intelectualmente, uno tiene que irse preparando y creando una infraestructura que sea capaz de resistir eh, lo inconstante de la profesión. Ahora, la inteligencia artificial, bueno, yo creo que muchas profesiones, al igual que la actuación, van a resentir la presencia de la inteligencia artificial. Creo que el conocimiento humano va a conquistar nuevos horizontes, va a aprender muchísimas cosas, creo que se va a abrir todavía más la gama de posibilidades que se nos abre como especie. La tecnología es una herramienta que cada vez nos vuelve más poderosos. Ya somos casi seres de ficción, porque podemos hacer cosas muy grandes en muy poco tiempo gracias al conocimiento humano y ahora potenciado con la inteligencia artificial. Y esto evidentemente tendrá consecuencias desagradables. Habrá oficios que empiecen a perder importancia, habrán profesiones que empiecen a perder lugar. Se fantasea mucho sobre actores recreados por inteligencia artificial. Hace tiempo vi una inteligencia artificial de Cher cantando una canción de Madonna que nunca existió y sin embargo es tan real que es escalofriante. Bueno, ¿quién sabe qué vaya a pasar? ¿Quién sabe qué vaya a pasar de aquí a 1, 2, 3 años? El calentamiento global, la situación económica, política del mundo es tremenda. No sé qué vaya a pasar. Por lo pronto intento vivir hoy, aquí, este día y ya mañana, ya veremos. Arnoldo, ¿y usted mantiene contacto con miembros del elenco de Chespirito o no? No, desafortunadamente no tengo contacto ya con ninguno de ellos. Ni con Paulina también, ¿no? Bueno, con Paulina la relación creció tanto que ahora soy el padrino de su hija. Ah, increíble, fantástico. Sí, tengo una ahijada que es una hija para mí, una chica estupenda de 26 años que estudió Relaciones Internacionales y le está yendo muy bien en la vida. O sea que, salvo ellas, no tengo contacto con nadie más. Y hace tres años, un poco más, que se llegó al fin un contrato que tenía Televisa con Grupo Chespirito. Las series no están más siendo transmitidas en ninguna parte, en Brasil, ni México, ni Ecuador, ni Colombia, ni Argentina. ¿Y cómo usted ve el legado del programa Chespirito en la actualidad? ¿Usted cree que si mañana se volver, se regresar las series, usted cree que va a ser suceso? ¿Usted cree que este tipo de programa que se hacía en programa Chespirito tiene capacidad de conquistar nuevos telespectadores, nuevos fanáticos? ¿O usted cree que no? No querría decir que no, porque es un formato que además de entrañable por muchas razones, es muy de la época y obedeció a un mercado que consumía ese tipo de producto. Creo que actualmente el acceso que tenemos a tantas plataformas y a tantos nuevos formatos de comedia, de ficción, de thriller, de suspense, de bla, 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 cada vez nos proponen otro tipo de maneras y narrativas, cada vez más ágiles, con más herramientas. Ahora no necesitas 10,000 trillones de dólares para tener grandes efectos especiales, para hacer otro tipo de narrativa. Creo que la narrativa que nos ha propuesto Roberto en su tiempo fue maravillosa
y por lo tanto seguirá manteniendo su riqueza per se, porque es una obra redonda, hecha tal cual como está, así es, ¿no? Es como ahora podemos ver Monty Python y nos morimos de la risa, pero ya ese tipo de comedia ya no, ya se transformó en otro tipo de formatos como los sitcoms, por ejemplo, ahora, ¿no? Que eso era muy parecido a un sitcom, pero ya ha evolucionado mucho el sitcom actual a lo que veíamos con Chespirito. Entonces, yo creo que va a pasar a ser un clásico, Ajá. como pasa con los coches, ¿no? Un clásico muy apreciado que significó un antes y un después en el entretenimiento en México y en Latinoamérica, y que no creo que pueda volver a ser repetido. ¿Y te recuerdas de una experiencia significativa que te hayas tenido en tu carrera, sea teatro, cine o televisión, que te ha dejado una marca? Algo que te impactó. Bueno, creo que cada, cada proyecto y cada trabajo me ha impactado, y de cada trabajo y proyecto he tenido estar con compañeros actores y con directores, siempre adentrarse a un mundo desconocido que te obliga a saber y conocer más cosas de ti mismo, de, del ser humano, de lo que piensa y siente. Ahora no recuerdo algún hecho en particular. Han habido agradables eventos, han habido derrotas y fracasos, han habido momentos de éxito, han habido momentos amargos donde no queda más que agachar los cuernos y decir, ok, cometí un error, aprendo ahora esto, aprendo aquello otro. Sí, creo que todo es una colección de aciertos y de errores. Afortunadamente han sido más los aciertos de los que sentirse orgulloso que de los errores que lamentar. Pero bueno, de todo se aprende. ¿Y cuántos años tiene ahora? 57, Estás muy bien, estás muy bien. 57 que cumplí ahora Sí, sí. recientemente. Es impresionante porque recuerdo una vez cuando iba a cumplir 30 años y me acerqué a mi maestra de actuación a decirle, Rosa María, es que no lo puedo creer, mañana cumplo 30 años. Y soltó una carcajada y me dijo, no, y espérate, un día te metes a la cama y amaneces con 50. Y tal cual, de pronto desperté con 57 años, yo me sigo sintiendo de 30. Es una cosa muy extraña porque es tu espejo, cuando te ves en el espejo donde dices, ah, ya soy un señor mayor, pero si me siento igual que como cuando salí en Chespirito. Es muy extraño el paso del Sí. tiempo. Sí, las cosas cambian, los intereses cambian, la energía cambia, las actividades cambian, ¿no? Ahora para salir de mi casa es muy difícil. Yo me encuentro muy a gusto en mi casa, yo me entretengo, veo series, leo, escucho música, hago jardinería, me pongo a cocinar, recibo amigos para comer, y esa es toda mi vida social. Ya la de antes ya se terminó, no me interesa más. Arnoldo, yo quiero agradecer mucho, mucho por esa entrevista. Yo tenía muchas ganas de poder platicar con usted, de conocer, y es una cosa muy buena de la internet para poder hacer este tipo de encuentro. Yo también hice una entrevista con Moisés Suárez hace unos años y es muy, muy mágico poder tener este encuentro porque yo pesquisaba mucho de ustedes en una época que la internet no tenía tantas cosas así, y poder escuchar tus historias, tus proyectos, de todo, desde Agua Calientes hasta hoy, es muy increíble, es muy, muy bonito recordar tu trabajo hace 30 años. Yo creo que ni usted estaba recordando mucho No, 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 de algunas cosas. lo tenía Es, olvidado. es muy bonito todo eso. Quiero te agradecer mucho. Fue un honor muy grande tener tu persona acá. Al contrario,
te agradezco muchísimo. Me has refrescado los recuerdos. Acabo de verme cuando era joven, veo lo que ha pasado desde entonces hasta la fecha. Estás lo mismo. Me hace sentir muy contento y muy satisfecho, Gabriel. Te agradezco muchísimo. Imagina. Vamos a seguir platicando. Voy a te mandar mis fotos de la exposición para conocer cómo estás acá en Brasil. Creo que Perfecto. va a te gustar mucho acá. Hay una pasión muy grande por Chespirito. Los fanáticos todos los días me preguntan cuándo las series van a regresar al aire, porque por enquanto no están más. Pero yo creo que va a ser poco tiempo. Luego las series van a regresar. Vamos a poder tener a Arnoldo Picasso en Chespirito para nosotros recordarnos a todas Seguro. estas historias. Cuando quieras, con mucho gusto. Muchas A gracias. ti. Buenas noches, Arnoldo. Muchas Buenas gracias. noches, Gabriel. Hasta pronto. Saludos a Hasta todos. pronto. Chao. Chao.